Ahí estamos. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos Bien. entonces grabando. Nos encontramos para ver la cartita De, de Dave. de David Charles Barsinski. Baroninsky. ¿Cómo se pronuncia? Barsinski. 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 Ok, Yes. ok. Es medio difícil. Sí. Sí, sí. Barsinski. No parece un Barsinski. apellido gringo. No, no, no. De hecho, lo leía y me daba, no sé si ruso, no sé. Ahí luego me contará. Barsinski. Bueno, Tiene como reminiscencias más irlandesas y rusas irlandesas, ok, irlandesas. Las ok, dos. Sí. ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a corroborar entonces los datos, eh, que nació un viernes 8 de febrero de 1963 Ujú. a las 14:10 en San Luis, Missouri. Exacto. ¿Es correcto? Perfecto. Todo correcto. Bueno, Confirmadísimo. genial, genial. Bueno, en general hacemos, más sí, hagámoslo igual. No como con el consultante, más en este caso como es con interlocutor. Sí. Pero me gusta como entrar primero ¿no? al cuerpo, bajamos ahí como abrir el Ujú. espacio. Así que hagamos ahí una apertura ahí Vamos. en honor de Dave. Eh, Ujú. Aperturamos entonces este espacio, cerramos un instante los ojos. Conectamos allí con la respiración, anclando la energía en el momento presente, para que todo lo dicho aquí en este espacio sea cuidado y llegue a los oídos de Dave, y más que a su escucha, a su entendimiento y a su comprensión más elevada y profunda, para que todo lo dicho y expresado desde mi voz, a través de la herramienta de la astrología, esté siendo elevado Para su mayor a bien y el la de todos los involucrados. ajo para el mayor bien de su ser y de todos los involucrados. Inhalamos profundo y te invito a que tenemos un mantra Om para Ujú. brindar la energía de esta apertura. Inhalamos profundo desde el centro del pecho y sonamos juntos desde nuestros corazones una vez el mantra Om. Ujú. Inhalamos. Om. Bueno, volvemos a aquí, a este ahora, en este espacio de regalo para Dave. Sí. Bueno, tenemos entonces la cartita de Dave acá presente. Mm. Y bueno, iniciamos siempre nombrando los tres pilares de esta carta. Eh, Bien, iniciamos entonces nombrando puntualmente que Dave, al haber nacido un 8 de febrero, bueno, su sol está en Acuario, con, Ajá. sí, su solcito está en Acuario, con una luna en Leo, en oposición casi perfecta a su sol, y con Wow. y con un ascendente en Cáncer.
Qué curioso. Yo la primera vez que lo vi, yo dije, es cáncer. Recuerdo haber visto y yo dije, es cáncer, es cáncer. Bueno, ya veía su ascendente sin duda. ¡Qué loco! Tiene su ascendente muy Sí, en el mar de las emociones. sí, en el mar de las emociones. Eh, eh, y bueno, claramente el signo cáncer que es regido por la luna, bueno, le da potencia a su regencia de la luna en Leo, ¿sí? Ujú. Su carta está muy fuerte teñida por estas tres energías. ¿Por qué puntualmente? Porque, bueno, Cáncer responde a la luna responde al Sol, porque la regencia en este caso de una luna en Leo, pues es donde está el Sol, y el Sol pues está en Acuario en oposición. Entonces es como que fluye bastante la energía entre esas tres Sí, pilares. Claro, exacto. sí. Una pregunta, Fabi, Bien, dime. capaz que muy obvia para vos, pero bueno. No, no. ¿Siempre el No. sol es de nuestro signo o no? Sí, Nuestros sí, el sol, siempre. sí, siempre el sol es el de nuestro signo. Lo que sucede en este caso es que el sol rige, o sea, o va a estar regido por un planeta, ¿sí? Por el planeta que le corresponde a ese signo, ¿sí? En este Bien. caso, el sol en Acuario eh, puede hablar en referencia a dos planetas en especial, ¿sí? Uno que va a ser Urano, ¿sí? Al Ujú. ser su sol en Acuario. Uno que va a ser Urano, que está en la casa 3. Tú no llegas a ver mi cursor ni nada, ¿no? No, no. No, no Ujú. veo. No, Bueno, no lo está en la puedo. casa 3. Ah, sí, a eh, ver, sí, lo estás es moviendo. Sí, lo veo. ¿sí ves mi cursor? Acá, cuando yo A lo ver. marco acá, Sí, no sí sé lo si se ve. veo. La casa 3, un Sí, coso, un símbolo azules. mi cursor. Sí. A ver, no, tu Ah, cursor es buenísimo. un puntito, a ver. No, no. No, no lo veo. No, está bien. Porque bueno, yo iba ahí como marcando algunos puntos en la carta, entonces a veces está bueno y vos, Sí, como, ver más, no, más está bien así, bueno, ahí es lo mi vamos. cursor el que veo. Yo pensé Ese que es el tuyo, ese es el sí, tuyo, perfecto. Pero bueno, ahí justamente donde 3. estás, ahí en la casa 3 ahí el primer planeta que sale, el primer símbolo, bueno, ese es Urano. Ese Sería sería este símbolo que estoy marcando ahora. no. Eh, Ese, eh, dentro de ese, la tortita, ese que estás ese. marcando. Perfecto. Perfecto. Ese es Urano y ese sería entonces el planeta regente de su Sol, ¿sí? El Sol va a responder a lo que está haciendo Urano y también a lo que está haciendo uno de los regentes tradicionales también de Acuario, que es Saturno, ¿sí? Urano y Saturno. Ujú. Que en este Ujú. caso Saturno está al lado del Sol. Bien. ¿A dónde está el Entonces, sol? Que estoy perdida. está aquí en la casa 8 casi 9. Ahí está, ahí lo veo. Sí, Es el sería circulito con el circulito en el centro. sí, Perfecto. ahí lo vi. Bien, entonces, vamos a hablar de ellos. Bueno, nombrar primero como estos básicos, ¿no? ¿Qué trae el sol en Acuario? ¿Qué es lo que llama el sol en Acuario? ¿Y qué es lo que trae que esté este sol en Acuario puntualmente en la casa 8? ¿Sí? Bueno, el sol, en este caso en Acuario y en casa 8, en general va a hablar de esto ya habla de una vida que está siendo transformada constantemente, ¿sí? Al estar este sol en la casa 8 seguramente es de una persona que ha tenido como distintos momentos de transformación a lo largo de su vida, o de algún tipo de, como de muertes psicológicas y renacimientos, ¿no? Seguramente también habla de una persona que ha atravesado como distintas etapas y cada etapa de su ser lo ha transformado, ¿sí?
Ujú. Habla como de eso, justamente de muerte y transformación, ¿no? Etapas que terminan, también muchas veces habla de muertes, ¿no? De pérdidas, de cosas a veces, ¿no? Muchas muertes Fuertes. simbólicas, digamos, muchos procesos de Ajá, muerte simbólica en su vida. de muerte Y simbólica renacer o psicológico. renacer transformado en una nueva versión. Totalmente, totalmente. Sí, es lo que trae que el sol se encuentre en la casa 8, ¿sí? Y de alguna forma, al estar el sol, que es la conciencia en esa casa 8, invita a que se active en su ser como un mecanismo de poder ir hacia lo oculto del ser humano, hacia lo profundo del ser humano, ¿no? Hacia aquello que lo mueve, aquella que no es menor, con un ascendente en cáncer que lo invita a ir hacia lo profundo de lo emocional, ¿no? Hacia lo profundo del mundo emocional, ¿sí? En este caso, Importante. es muy normal hablar cuando una persona tiene su sol en la casa 8, que esa persona quizás no se termine trabajando en algo, si se quiere, psicológico o en algo de coaching, de investigación, o también, o también en asuntos de economía, de inversión, de manejo de dineros, de administración de patrimonios. Sí, pueden ser líneas por las cuales se manejan más lo que tiene que ver con la administración y el movimiento de lo que está en conjunto, ¿sí? Por otro lado, también sí puede ir y no diría más en un primer momento de la vida, sino más llegado una cierta madurez, y especialmente por estar Saturno allí, conectar más profundo con, con, con lo espiritual, desde lo sexual, desde si se quiere, lo terapéutico, pero ya a un nivel elevado ya de su vida. Diría más en más en este último etapa de su vida. ¿Por qué? En nuestra tercera etapa, nuestro tercer ciclo en nuestra adultez. Tal cual, sí, sí. ¿Por qué? Porque Saturno, al estar junto con el Sol, ya va a haber algo muy de autoridad, de presión psicológica, mental incluso, que desde muy pequeño ese nene, ya ese niño ya, está llamado a como a sostener, ¿sabes? Cuando hay una persona que desde muy pequeña es eh, eh, como Ujú. muy responsable y Como, como con como el muchas... protector, como ¿es eso Sí, más? sí, sí, le es llamado a ser protector porque de alguna forma es invitado ¿sabes? A tener una personalidad fuerte, a mostrarse fuerte, a, a, a como tal mostrarse Tiene maduro, sentido. Sí, ¿sí? Como sí. responsable, Como yo puedo con como, todo. claro, yo puedo con todo, pero también de alguna forma tener que sostener estructuras, ¿no? Como, Ujú. y mostrarse estructurado, ¿no? Como no poder, no permitirse equivocarse, ¿no? Como no permitirse, no, mucha autoexigencia, esa es la Sí, palabra, mucha sí, tiene autoexigencia sentido. ya como en su ser, ¿viste? Como, y tener formas de, ¿sabes? Estructuradas de ser y de hacer las cosas, Sus ¿sí? propias formas y estructuras, su Sí, propio cauce por donde él hace y vive su vida. claro, ¿sí? Muy seguramente esto vino desde casa, desde seguramente una figura paterna muy fuerte, o pudo haber sido la figura materna también, al estar la oposición de la luna
y el Sol, Ujú. que la Luna y el Sol a su vez le están haciendo oposición. No solamente está la Luna, sino que la Luna está en conjunción con Marte y el Sol está en conjunción con Saturno. Entonces, al tiempo, son esos cuatro planetas en oposición, oponiéndose. ¿Sí? Entonces, Y habla esa como posición trae algo. es decir, la posición que trae, eh, eh, que intensifica como ese choque de poder interno, ¿sí? Tanto interno, que seguramente de pequeños se pudo haber visto reflejado en el afuera en dos figuras de autoridad muy fuertes, ¿no? Quizá muy estrictas, muy, lo cual le hizo interiorizar ya desde muy pequeño, ¿no? Como esa exigencia, esa responsabilidad por encima de ese deber ser por encima de elijo hacer. ¿Sí? Bien. Ese deber ser, debo hacer esto otro, debo hacer esto otro, por encima de qué elijo yo hacer, qué estoy sintiendo yo hacer, qué quiero, Por encima de su ser, de su esencia. por encima de su esencia. Y Bien. eso es algo que ya desde muy pequeño se ve, seguramente se vio reflejado y se vio y a lo largo de su vida, porque estos procesos de un sol en casa 8 lo que invitan es en ese camino de irse sacando como esas capas y esas etapas de transformación que de a poco ese lugar de exigencia deje de estar afuera para estar adentro, que ese lugar de autoridad pase de estar afuera a estar adentro, que ya sea un lugar en donde no el otro me autoriza, ¿no? Y yo estoy haciendo esto porque es el deber ser, el deber hacer, ¿no? Estudié lo que tengo que estudiar, hago lo que tengo que estudiar, trabajo en lo que tengo que, ¿no? Como todo muchas veces desde un lugar de lo que está bien y lo que es correcto para De lo que el sistema marca que hay que marca, hacer para ser visto y para y hacerlo para, correcto. y para hacerlo correcto, ¿sí? Entonces, que seguro ha sido largas etapas y ir sacando, ¿no? En esas distintas etapas de la vida, como ir sacando esas capas de cebolla para ir encontrando más esa autoridad propia que de vuelta, ¿no? Que invita a conectar más con esto que acabo de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo siento hacer? Más allá del que dirán, más allá del deber hacer, más allá de incluso del rédito económico y demás. Bueno, ¿qué es lo que yo elijo ser y ¿Cuál hacer? es mi sentir? ¿Sí? ¿Cuál es mi sentir? ¿Sí? Ojo, reconociendo que de igual forma su sentir tiene ya un algo de lo correcto, un algo de la estructura. ¿Por qué? Porque nombro esto, porque su mente, su Mercurio, está en Capricornio. Entonces, si bien su Sol está en Acuario, tiene dos elementos que fortalecen mucho más también lo capricorniano. Uno que es Mercurio, la mente, sí, su mente que está en la casa 7, Sí, es, ahí está. sí, No, el que está en la casa 7, ese en negro que está en la casa 7, ese es Mercurio en la casa 7, sí, Ujú. en Capricornio. Y Venus también está en Capricornio, pero en la casa 6, Acá, correcto, ahí va. sí. Está justo al límite. Entonces, está justo al límite, Acá, o sea, está en como al final de la casa 6, pero en Capricornio. Sí, sí. entonces fortalece un montón. Esto habla, por ejemplo, de cómo eh, parte de igual forma de su deseo es que las cosas tengan una cierta estructura, una estructura de un orden, ¿sí? La diferencia es cuando esa estructura no viene de afuera, sino yo ya elijo ordenar mi tiempo, ordenar mis cosas de X o Y forma, elijo qué hacer, elijo Y cómo justo hacerlo. ahora justamente está atravesando esa etapa de su vida. Sí, no tengo Está duda. dentro de ese proceso porque por
9 meses más, él va a seguir en su relación de dependencia con su trabajo actual como Ok. ingeniero en software, Ujú, respetando una estructura, un sistema, siendo parte de un equipo. ujú. Es líder en el equipo, entonces Es como líder, líder de su perfecto. equipo, Ujú, eh, y ahora está en este proceso que justamente le faltan 9 meses, que le digo que es muy ujú, significativo, 9 meses, como ujú, de pregnancy, un embarazo, ujú. para Un volver a dar a embarazo. luz a ese Ujú, nuevo ser. ¿Qué va a hacer él cuando se retire? ujú. Entonces Sí, está sí. viendo todo esto y está viendo qué es lo que va a hacer con su vida, de qué Ujú, manera, cómo la va a vivir. Y esto que vos me traes me hace un ujú, montón de sentido porque él está ujú. viendo cuál va a ser su nueva estructura, Estructura. Ujú. Totalmente, totalmente. ¿sí? Su Bueno, nuevo hermoso. orden. Su nuevo orden. Bueno, hermoso y hermoso momento y aparte muy crucial que llegue hoy para hacer una carta. E incluso porque, bueno, ahí luego vamos a profundizar porque veía, más allá de las preguntas que trae el consultante, y una de las preguntas era referida justamente a esto, bueno, si era momento oportuno para retirarse y demás. Ahí vamos a profundizar de eso. A mí me gusta siempre ver qué aspectos del día de hoy, el día que se elige hacer la consulta, están pasando por la carta natal, que están invitándome a mí a hablar de eso, porque si hoy el Sol está pasando por unos puntos y Mercurio está pasando por unos puntos, es porque está invitando a que se haga conciencia en estos puntos de su vida, ¿no? Ok, Entonces, ahí a ver, vamos a entrar profundo en ello porque eh, es muy acertada justamente hoy la consulta y cuando veía era como, wow, sí. ¡qué lindo! Sí, sí. Entiende todo esto, a mí me... Sí, 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 porque ahí lo nombro como preámbulo y es que básicamente el Sol, si ves en el círculo, los astros que están por fuera del círculo, que son los que están en verde, y vamos Sí, a buscar el Sol está casi Sol llegando a está en la el oposición, opuesto. está Ahí, casi en el opuesto y está en conjunción nada más y nada menos con su nodo norte de vida. Que el nodo wow, norte es el motivo por el cual vino a encarnar en este plano, ¿no? Lo que su alma vino a hacer en esta experiencia de vida, ¿sabes? Que wow, qué importante. ¿Cuál eh, simbolito sería ese? No. ese, Ah, está en wow. conjunción, ¿viste? Está a Pero muy está pocos grados, perfectamente ahí, ahí. está ahí alineado, y que pasa el ¿Y eso sol, que qué es la quiere decir? conciencia, dime. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Que él debería retirarse ¿Eso qué ya? quiere decir? ¿Tiene que esperar? ¿Eso qué quiere decir? Que el pase el sol, la conciencia sobre su nodo norte, es una invitación justamente a poder observar lo que vino a hacer y hacer en esta vida a nivel álmico, más allá de la experiencia carnal, que si la experiencia carnal termina siendo justamente como el vehículo para poder el alma aprender algo que es más profundo y algo que vino a hacer en este plano, ¿sí? Y entonces eso que vino a hacer en este plano tiene que ver con ese nodo norte. Entonces, que pase ahí el sol es llevar eso a la conciencia, ¿no? Como reconocerlo, recordarlo, Wow, volver a conectar con esa esencia del alma que vino a aprender esto. Y entonces esto que aparezca a este también nivel de su vida en el cual él está en un momento muy crucial, en un momento también de cambio, de viro, ¿sí? Que sin duda va a ser un momento muy transformador, ¿sí? De por sí ya lo nombraba, ¿no? Su sol en la casa 8 habla de grandes transformaciones a nivel de la vida, ¿no? A nivel como de distintas etapas. Pero el momento en el cual, en este momento, en el cual ahora está viviendo, hay justamente un llamado a dejar un legado, ¿sí? A algo que es más grande y que puede de alguna forma resumir e integrar todo lo que ha vivido, ¿sí? wow. Entonces es un momento como bastante clave a nivel de su evolución, ¿no? También a nivel vida, ¿no? No es... De hecho, de hecho,
todo el tiempo se está preguntando qué es lo que va a hacer con su vida, a qué Sí, se va a dedicar, porque sí, en su mente él necesita una estructura, por eso me hace un montón de sí, sentido todo lo que me decís, él necesita una sí, sí, estructura y sí, un orden para todo. sí, Entonces, en eso somos muy diferentes los dos, porque yo soy sí, multipasional y puedo hacer 5 cosas al mismo tiempo. Quizás no las hago perfectas, sí, porque estoy haciendo 5 y capaz que una la hago a media, capaz que una ni siquiera la sí. empiezo y capaz que termino 3 bien, pero yo hago 5 juntas. Y él no lo concibe eso y no lo puede comprender porque su formato de vida es Sí, un plan, un orden, una estructura, una una cosa estructura. primero, una segunda, una Sí, tercera. Y entonces vamos por la primera con toda la fuerza, la energía, foco y atención. Después, cuando se sí. termina, vamos a la que sigue y a la que Ahora sigue. sigue, ya el que sigue. Entonces él es Sí, así para vivir y para su vida en todo sentido. Entonces ahora, sí. de repente se encuentra con, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ujú, me ¿A imagino. qué me puedo dedicar? Y está con esa gran pregunta existencial Ujú, que, que lo atraviesa completamente porque él en su mente ujú, no concibe no ujú. hacer, porque él siente Sí. que el tiempo se pierde y que no se, y se Ujú, desperdicia. ujú, Entonces, sí. bueno, no sé si todo Ahí esto vamos a tiene hablar de sentido. ello. Sí, Sí, tiene total sentido y tiene muchísimo que ver con esta posición, como que con esta posición de la Luna y Marte en la casa 2. ¿Y de qué genial. habla esto? O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que vos me dices es lo que, lo que leo cuando veo esta carta. Y es que por un lado estaba hablando de este sol como muy, muy saturnino, muy capricorniano, ¿no? Como muy, muy, muy con esta cuestión de la autoridad, muy con esta cuestión del deber ser, del deber hacer, del ordenar los tiempos, de la forma de incluso como su mente eh, eh, percibe sistemas y ordena y sistematiza todo, ¿sí? Que aparte, al ser una mente que responde, por un lado, su sol acuariano, que el sol acuario es una visión de futuro, una visión de estructura, una visión hacia adelante, Previsor, el gran que previsor para todo. el gran previsor, sí, porque tiene de alguna forma una visión de futuro que la puede bajar y la puede estructurar, ¿sí? Y eso es grandioso, porque justamente no todos tenemos esa visión y esa posibilidad también de estructurar y de ordenar, ¿no? Esa meta en pequeños pasos, ¿no? Y poder decir, bueno, esta hora es para esto, esta hora para otro, ¿no? Eso es un gran don, eso es Sí, un gran don, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ese sol está en oposición a la luna. ¿Y qué es la luna? El mundo emocional. ¿Y qué pide el mundo emocional de él? El mundo emocional, en la luna, en Leo, básicamente pide ser vista, pide de alguna forma estar en un lugar de visibilidad, no necesariamente por ser el centro, las estrellas, pero sí un lugar, ¿sabes?, de valor, un lugar importante. de La luz reconocimiento. de reconocimiento, esa es la palabra, buenísimo, de reconocimiento. Y con la casa, y en la casa 2 habla justamente del valor, del valor. Entonces, hay algo del reconocimiento que se potencia, que no solamente tiene que ver con soy reconocido, sino estoy generando valor con lo que hago. Es decir, mi tiempo es valioso Ahí y va. lo ocupo en algo que genere valor, que genere rédito, que genere abundancia, que genere, porque a través de eso me siento valioso, porque si no, entonces es como, ¿sabes? A ver, entonces, él todo el tiempo siente esa necesidad de buscar reconocimiento a través de lo que hace, no a través de lo que es. Exactamente. Y ese es el punto. Y ese es el punto y es un poco lo que genera esa oposición del Sol con la Luna, que es como soy valioso a través de lo que hago. Y es lo que viene a reconocerse en este momento de la vida en el que ya tiene que virar y que este proceso justamente de cambio, de pasar bueno, de trabajar a retirarse, ya lo que hace no es lo que lo define, sino lo que es. Es. Ahí Lo que va. es Wow.
¿sí? Y quién es ya es valioso por sí mismo, por ser, y también hay un lugar de poder integrar todo el conocimiento, toda la sabiduría, para convertirse en, en una maestría, ¿sabes? Que no es un profesor, sino es la maestría. ¿Y qué es la maestría? Es poder valorar, ya, porque esa valoración está dentro y no necesariamente la necesito afuera para Ese reconocerla, reconocimiento ¿sí? externo de todo lo que hizo en su vida. Externo, sino que ya eso está materializado y poderlo brindar a otros, ¿sabes? Y es muy importante esto que digo de brindarlo a otros, porque como nombraba al comienzo, el sol en la casa 8 de alguna forma pide trabajar con otros, ya sea Wow. liderando, organizándoles, ya sea o como terapeuta o como coach, ¿sí? Jodeme, Y, que eso le sí, pide. No te puedo y creer. algo que dice todavía más fuerte es más que como coach, es como mentor, porque ya al nivel de su vida ya no, ya dejan de estar esas autoridades afuera para él empoderarse y saber que él es esa autoridad, It's que time él to become a mentorship. Es tiempo de convertirse en un mentor con es toda la un mentor, experiencia. With all the con toda la experience experiencia. accumulated during all his life, con toda la experiencia que acumuló durante toda su A lo vida. largo de su vida, de cómo administrar el tiempo, de cómo administrar la economía, de cómo administrar y poder Todo. acompañar a otros que justamente no tienen como esa metodología para poderlos llevar a otro nivel, ¿sabes? Y no como Wow. profesor, ¿sabes? Que el profesor está como más Que sino como enseña, el maestro, o sea, exacto. pero El que guía. el que guía y acompaña, ¿sabes? Desde un lugar más interno, profundo. ¿Y por qué nombro esto? Porque él tiene Júpiter, que Júpiter está en el límite entre la casa 9 y la casa 10. Al final de la casa 9, que en la Ahí casa 9 para habla de, está. está ahí, ese Júpiter. Y Ese que que es uno parece de un los 4. puntos, correcto, el que parece un 4. Y que es uno de los puntos más hermosos de la carta, más hermosos de la carta. Porque Júpiter en ese punto habla, o sea, como la regencia de Júpiter, él está en su casa cuando está en la casa 9, ¿sí? Y, Ujú. cuando es, y ese punto de la carta es el punto más luminoso, es ¿sabes? Es el punto donde más brilla y donde incluso más rédito va a tener, más rédito incluso a nivel económico, donde va a llegar realmente una abundancia porque él quizá hasta ahora reconoce el valor a través de lo que hace, del tiempo, y ahora es empoderarse adentro y es pasar de lo que hago es valioso a quién soy es valioso, entonces es como una diferencia en donde sigo trabajando por horas, como al servicio, ¿no? Todavía, sí, como un trabajador con un salario, a Sí. cuando pasa a un lugar en donde su sabiduría, su conocimiento es tan valioso que realmente cada hora tiene muchísimo más valor. Sí, ¿sabes? Pasa a ser lo que antes le costaba, no sé, hacer 10 horas de trabajo, lo hacen una hora en donde trabaja, no sé, con alguien o en donde da mentoría a toda una empresa o en donde da mentoría, ¿sabes? Y ordena Wow. o en el trabajo en el uno a uno, o sea, eso ella debe como encontrar cuál es el lugar, ese lugar de trabajo, si va a ser en el uno a uno o más a nivel grande, porque es realmente poner en valor todo su experiencia, ¿sí? Toda su sabiduría, todo lo que Toda su acumuló durante sabiduría, toda todo lo esta que acumuló. vida de lo que hizo, de lo que fue haciendo. ¿Sí? Hay, Y de hay lo un que es punto, él.
y de lo que es él a nivel de esa posibilidad que tiene de ver sistemas, de sistematizar, ¿sabes? Fácilmente, yo sé que si alguien va y le dice, mira, ¿sabes? Es que quiero llegar a esta meta, pero no sé cómo, él se va a sentar y va, y va a bajarle todo un orden que la persona no lo veía, no sabía cómo. Todo un plan de acción. Todo un plan. Y eso lo hace un coaching, o lo hace un coach, ¿sabes? Lo sabe, todo un plan de acción que cualquiera no lo tiene, ¿sabes? Que cualquiera sabe lo que quiere, pero no sabe cómo llegar a ese lugar. Y él Sí. tiene en su forma de ver sistemas, en su forma y en su estructura, y eso en suma a su sabiduría, a su trayectoria, a su recorrido, que es súper valioso, ¿sabes? Y eso Wow. vale oro y vale muchísimo más que horas y horas y horas de trabajo en una empresa, ¿sabes? Y sabes que eso lo viene aplicando conmigo acá, elaborando conmigo un plan de acción para acompañarme en este proceso de cómo yo Ujú, poder salir a mostrarme como ujú, terapeuta y cómo ujú, empezar acá mi propio negocio como lo ujú, tenía en Argentina. Es muy loco que me he venido coacheando sin ujú. saberlo. Sin Y saber. es muy loco todo esto que me decís, porque tiene también todo un tema que no sé si ahí en la Sí, carta, desde algún lugar será, si lo podés ver reflejado, sí, tiene todo un tema con el relacionarse con un otro. Él, sí, él no puede relacionarse en grupos. sí, Él tiene toda una cuestión, y siempre lo hablamos, él puede brillar y sentirse muy cómodo cuando él sí. habla con un otro, En el uno uno a uno. solo, al frente, en el Ujú, uno a uno. Pero si él tiene sí, que hablar a un grupo, entra en pánico entra pánico. porque Ujú, dice que él no tiene la capacidad y por ujú, eso él siempre hace bromas y me dice, estaré dentro del espectro del síndrome del autista, porque yo ujú. no tengo la capacidad de prestarle atención a quien está hablando acá, cuando alguien habla allá, Y otro acá, allá, y otro acá, otro acá. y hablan todos Ujú, juntos, dice, mi mente entra en un caos y ujú, colapsa porque yo no puedo prestarle atención a 4, 5, 3 personas hablando ujú, al mismo tiempo. Yo ujú. necesito a uno Enfocar, por vez. enfocar su Sí, energía. Sí. exacto, como a Y uno. está Me dice, perfecto. Y es que está perfecto porque es parte de la energía que él vino entonces a, a trabajar, ¿sí? ¿Sabes? Y sin ver su diseño humano, pero lo que me dice es muy justamente el tipo de energía que trabaja con un proyector. O sea, sin saber, sin ser si efectivamente es un proyector, el proyector trabaja como coach, como mentor y trabaja en el uno a uno. ¿Sabes? Porque puede ir, ¿sabes? Porque su energía es muy intensa, muy profunda, va a lo fondo y justamente va a ordenar la energía del otro, ¿sabes? La energía que está en el otro, en el caos, puede ir en esa profundidad y ordenarla, ¿sí? Y ordenarla y darle como todo ese plan. Entonces, esto incluso ya me da un poco respuesta de si su trabajo es a nivel de lo grupal, a nivel de... No, sin duda es a nivel del uno a uno, es ¿sabes? individual. Pero es individual, no es un tipo de coach individual. No es menor también que Mercurio esté en la casa 7 porque Mercurio en la casa 7 habla de esto es un vínculo de a dos, ¿sabes? Y Ahí su va. mente trabaja en ese de a dos, ¿sí? Sí, él dice que él no puede prestar Ese atención a enfoque. 3 personas. Dice, vos me hablas y perfecto, pero si hay Yo alguien estoy más con vos. hablándome, no Sí, puedo. sí, Dice, sí, yo sí, mi sí, sí. mente no. Sí, 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 Colapsa, me dice, yo sí, se colapso, dice, colapsa y sí, dejo de sí, la escuchar, energía dice, se, no escucho, dice, no. claro, Y lo es un mismo estar montón. en lugares multitudinarios, concurridos, Multitudinario, con sí, mucha eso. gente, Sí, Nala, come baby, le sí, afectan un montón. Come baby. sí, sí, eso tiene que ver, bueno, por un lado, eso, su mente, ¿no? Su Mercurio en la casa 7. Dos, nada menor, su ascendente cáncer. ¿Qué sucede con el ascendente cáncer? El ascendente cáncer, el,
¿sabes? Él tiene su sol y bastante energía capricorniana, pero su ascendente es cáncer. Su ascendente es cáncer, que es el opuesto a Capricornio, ¿no? Si bien al ver su sol, uno imagina un hombre fuerte, grande, ¿sabes? Una autoridad y demás, pero la forma de entrar de ese ser grande, fuerte y demás, es de una forma totalmente más desde lo sensible, más desde lo, ¿sabes? Necesita un espacio más de home, un espacio más De más contención. cálido, de contención, cálido, Puede que él tranquilo. sea demasiado empático porque todo le afecta un Sí, montón. sí, sí, es que, es, que es su forma de conectar es a través del mundo sensible, a través de la sensibilidad. Y su ascendente, al estar en cáncer, es a través de lo emotivo, a través de lo sensible y también que es como una gran, como oposición, ¿sabes? Porque en ese hombre que uno puede ver grande, fuerte, hay una gran sensibilidad. Y es como poder conectar con esos ambos mundos, ¿no? Con el mundo sensible y emocional, que es el que contiene también esa gran fortaleza. Y poder entender eso, esa vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como justamente como la Una fortaleza que es, fortaleza. ¿sabes? Wow. El poder estar conectado con ese mundo sensible, porque él nuevamente lo había nombrado anteriormente, y es que también al estar su sol en la casa 8 invita a brillar reconociéndose sensible, porque es a través de esa vulnerabilidad, de esa sensibilidad, que se permite transformar y llevar como a otro nivel, ¿sí? Aquello que desea, aquello que sueña, aquello que ambiciona y visiona, ¿sí? Porque no lo he nombrado, pero ahí lo vamos a nombrar. Neptuno está en la casa 5, ¿sí? O sea, lo más fuerte que uno ve en su Ahí va. carta, sin duda, es ese triángulo correcto. Ese es Neptuno, ¿sí? Que es ese gran triángulo rojo, ¿no? Lo Que es primero que muy uno ve en la parecido carta, al mío. Yo ese gran estaba viendo triángulo. que mi triángulo va para otra dirección, pero Va los para dos otro tenemos lado, como triángulos como muy un triángulo, marcados en nuestra sí. carta. Y yo Correcto. ¿Y qué mi es ascendente en Capricornio. en Capricornio? Sí, sí, sí. Sí, que sin duda, bueno, que tu ascendente Capricornio te invita a ir hacia la estructura Que él y a me está él, brindando, me está que él te coachando. trae, que él te trae, mientras su ascendente lo invita justamente a cada vez conectarse más con su mundo sensible. Sí, porque él ya viene de la estructura, él ya viene de la estructura, de la fuerza, del orden, para ir Mostrar hacia su el mundo de lo vulnerabilidad sensible. y darse cuenta que su vulnerabilidad también es una fortaleza, no una Es una debilidad. gran fortaleza, no una debilidad. Totalmente, Wow. totalmente. Y Sí, ese planeta en la casa 5 que me dijiste, ¿qué planeta era? ahí voy. Neptuno. Neptuno. Neptuno en este caso en Escorpio. ¿Y qué sucede con Neptuno en Escorpio? Bueno, Neptuno, que es el gran solvente, ¿no? El que disuelve justamente en el mundo de las emociones, en el mundo de las mareas, ¿sí? Que en este caso está en las mareas de lo dije recién, de Ay, Escorpio, de Escorpio, se de me fue el Escorpio. término. Entonces, si nos damos cuenta, hay algo nuevamente de la energía del mundo emocional, del agua, ¿sí? De las emociones, que está fuerte en su carta. No solamente Neptuno, sino también Júpiter, que fue el que nombramos que está ahí en la parte superior de su carta. En la casa 10, por ¿Sí? ahí, En la acá. casa 10, que está en qué? En Piscis. Y su ascendente está en Cáncer. Entonces, la Ujú. energía del agua fluye, o sea, constantemente. O sea, el mundo emocional está invitado a,
a tener un lugar de brillo en su ser, ¿sí? Desde su ascendente en Capricornio cáncer, en Cáncer. de su ascendente en cáncer, la casa 5 donde tiene a Escorpio, y en la casa 10 en donde tiene Piscis. ¿Qué sucede a nivel de esos 3 puntos? Que son 3 puntos de brillo en su carta, o sea, son 3 puntos en donde el ascendente indica qué es lo primero que ven los demás de mí. Y lo primero, a través de cómo inicio las cosas, ¿no? Es invitado a iniciar las cosas desde el lugar de lo sensible, de conectarse con ese mundo emocional, de conectarse con una enorme sensibilidad que en general a lo largo de la vida no siempre la mostró, se mantuvo como eso, ¿sí? Hubo como En un ese lugar más blindaje claro, en esa estructura de yo puedo, la de yo fortaleza puedo. mucho más que la sensibilidad. Exacto, ¿sí? Entonces, lo que necesita esta carta es poder bajar la guardia, ¿sí? Lo que le pide el ascendente cáncer es aprender a bajar la guardia. A mí me gusta mucho a veces esta imagen del cangrejo, porque el cangrejo, ¿sabes? Es uno de esos animales que están como al revés, uno diría, ¿sabes? Como que la estructura dura está afuera, pero por Sí, dentro es blandito, 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 ¿sabes? ¿Sí? Tanto el cangrejo, ¿no? Como la tortuga, ¿no? Una cosa así, como que sí, y que afuera muestran esa protección y que ahí. muestran la protección y que en esa protección realmente están cuidando esa sensibilidad que son adentro y lo primero que les sale quizá es eso, acorazarse o incluso si es necesario mostrar las garras y picar, ¿sabes? Sí, antes de poder abrirse y decir, ¿sabes? Sí, soy sensible, soy soy muy, vulnerable. muy sensible y vulnerable. Sí, sí. Y es hermoso eso, y es hermosa esa sensibilidad y esa vulnerabilidad, y poder encontrar esos lugares en donde poder mostrarse y abrirse para desde ese lugar contener, porque también, no menor, con un ascendente cáncer y demás, seguramente eso lo invita también a ser un padre protector o sobreprotector, ¿no? Un padre Totalmente. cuidador, ¿sí? Tanto a nivel, ¿sabes? Físico real de ser padre, sino también de ser padre con los otros, ¿no? Muy presente, muy, muy presente. O sea, incluso con quien no es padre, ¿sabes? O sea, como de paternar a otros, ¿sí? Sí, por ejemplo, con mis hijas siempre, desde que lo conocen, dicen que Dave es más padre para Sí, ellas que su verdadero seguro, padre. seguro, seguro, seguro. Me imagino, me imagino. Bueno, saber que eso es parte también de la fuerza que él tiene y es parte de la potencia que él tiene como mentor, justamente. Porque ¿qué es la figura justamente del mentor o del coach? Es un gran padre. Es un gran padre que sí da autoridad, pero que tiene que aprender a dar esa autoridad desde ese lugar amoroso, porque es a través también de ese lugar amoroso que se construye, ¿sabes? No solamente desde la estructura del deber ser y hacer, sino también de ese padre que abraza cuando ese hijo, hija necesita ese abrazo. Es construir desde el amor y con Desde la, amor. y con amor, ¿sí? Conectado con lo sensible, conectado con eso vulnerable, conectado con eso emotivo que también le pasa al otro, porque es ahí donde está La ¿sabes? fortaleza. En la fortaleza, en donde no solo la estructura del deber ser manda, sino que está todo el tiempo eso, conectado con, con, sí, con el corazón, ¿sí? Y Ujú. de eso habla esta carta, ¿sí? De cómo entonces eh, eh, esa sabiduría, esa experiencia está invitada a ponerse al servicio, ¿sí? Como para con un otro, ¿sí? Y ahí hay un lugar que sin duda vos ocupas inconscientemente
y que vos ya lo acabas de decir, como él, bueno, viene como asesorándome, ¿no? Me viene Porque hay guiando. algo que te viene guiando, porque es lo que viene a hacer su energía, ¿sí? Es lo que está invitado a hacer, ¿no? Como en esa figura paternal, eh, eh, llevar esto a otro nivel, ¿sabes? Empezar a trabajar con otros, guiándolos desde ese lugar, y ¿sabes? Y que eso tenga un valor y un rédito que no que sí, seguramente, idealmente si puede ser económico, pues pues bienvenido, que ahí fluya un lugar de, de abundancia. Más al margen de eso, también tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con algo que alimenta su alma, ¿sí? Bien. Con algo que le dé satisfacción y plenitud a él, que se Satisfacción. sienta pleno haciéndolo. Exacto, exacto, Wow. Me re exacto. sorprende todo esto que me decís porque yo creo que lejos, lejos de su Ujú, cabeza, de su mente, está la ujú. posibilidad de ser coach, lejísimo. Yo creo que es algo que nunca se le ocurrió, ni nunca escuché hablarlo, Entiendo, eh, entiendo. y que, Cerca. y que es muy claro y que es muy posible, como lo estás planteando, porque sí, Ujú. definitivamente está en su camino y en su forma, porque lo puedo ver, y que se va a sorprender cuando So- escuche esto, porque ni... claro, ni ahí, ni ahí. Él, Claro, él incluso tiene otro título antes de ser sí, ingeniero sí, en sistemas. en Él, sistemas. es en realidad diseñador Ujú. gráfico y publicitario. Diseñador gráfico. Entonces Wow. dibuja, tiene una muy, muy buena mano para el dibujo, para lo que es el arte, le gusta Ujú. muchísimo eso. Entonces Hermoso. medio que fue una de las opciones que vio, dice, bueno, quizás puedo dedicarme a dibujar o a pintar o a hacer algo a través del arte, pero ves, él Ok. nunca pensando en esta dinámica con otras personas, no. Con O otras sea, él personas. siempre Claro. como aislándose, como ahora que trabaja en su oficina, en su En su casa, oficina. Sí, es como que él busca eso todo el tiempo. sí. Entonces, nada, me re sorprende y tiene lógica y tiene sentido también Claro, lo que ¿sabes qué plantea. sucede? Que sucede que muchas veces nuestros grandes dones no los vemos hasta tanto, ¿sabes? Porque como que son normales, porque como, ¿sabes? Es como que yo soy así y siempre fui así y pues como que no lo noto que es un don, como que realmente pienso que todo el mundo hace esto y que es normal, pero no me doy cuenta hasta que lo comparto, que, esto era re valioso, como que, no todo el mundo pensaba así, no todo el mundo tenía esta estructura. Para él es normal, pues porque él, ¿sabes? Su planificación, su forma de ver sistemas, su forma de ver procesos, su forma de direccionar y de accionar, de ordenarle el tiempo, para él es normal, porque, ¿sabes? Es como lo que siempre, Es algo natural para él lo naturalizó, a él le sale espontáneamente, para él no es espontáneamente, no es una algo, tarea. claro, no es un don, no es un talento, y es algo súper talentoso eso. Sí. Es súper valioso, es súper valioso. Entonces, él puede acompañar desde ese lugar esos procesos. Ojo, la forma, el medio, el cómo, eh, eh, también está invitado él ahí a tomar esa autoridad y decir, sabes, lo voy a hacer por aquí o por allá, sea con tutorías, sea con mentorías, sea o Mm. sea, dejando legado, o sabes, o sea, volcando todo esto, no sé, a un libro, ¿no? O sea, la forma él la tiene que transitar. Hay que pulirlo, eso lo tiene que encontrar él, digamos, el Exacto. cómo. Sí, el cómo y que integra incluso las distintas cosas que ha hecho. Si es por el lado incluso del dibujo, bueno, ¿cómo puede, o cómo, o también, qué sucede con esto del dibujo? También el dibujo puede aparecer justamente como una herramienta eh, eh, para acompañar a otros, ¿sí? O Ay, o sí. dirigir,
o dirigir a otros justamente desde ese lugar, porque bueno, si él tiene también ese don de lo sensible, sí, es ahí también donde vuelca tanto la estructura como lo sensible. O sea, sabes, ahí está integrado mucho en el diseño gráfico porque es como que, por un lado, tienes que estar conectado con lo artístico y por ende con lo emotivo y con lo que es más, y por otro lado, con ciertas estructuras. Cierto, ¿Sí? es Entonces, cierto. hay algo eh, sí que incluso también cuando veía la carta, que por un lado también me daba más ¿sabes? De lo arquitectónico, ¿no? Y hay un lugar como del llamado que yo veo en este punto, a este nivel de la carta y a este nivel de la vida de esta carta, o sea, de su vida, más vale, que me llamaba como que estuvo muchos años, quizá, que ha sido como quizá un proceso de ir elevando en el escalafón, pero es como, ¿sabes? Alguien que está llamado a ser el gran arquitecto, pero que, pero que se construyó a lo largo de la vida y que al comienzo, ¿sabes? Tuvo que ser el obrero poniendo los ladrillos y fue pasando Fue de, de, evolucionando. fue evolucionando a ser ahora el que va un momento a la obra, hace tic, tic, tic y ya y se va, El que da las pero direcciones, sabes, las el que directivas, el da que las marca. direcciones. Exacto, que marca, sí, pam, 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 lidera y sabes, en esos 2 minutitos que estuvo en la obra son tan valiosos que, pero porque Porque ya habla desde una sabiduría, ya habla desde, y de que él ordena, termina acumuló como toda su experiencia y la transformó en lo que hace en 2 minutos. Por en eso 2 minutos. su valía, su valor. Exacto, su valor, tal cual. Sí, y es un poco lo que veía a nivel también de la carta, ¿sí? Cómo poder entonces sintetizar eso de esa forma, ¿sí? En Bien, el hacer de él ahora. Hay una pregunta. en el hacer ahora, sí, Hay otra cuestión en la que él se ve, y que de hecho sí, un par de veces me lo dijo, durante, yo creo que a esta altura debe ser cerca de 6 7 años quizás o más, él empezó todo un proceso de transformación física en sí, donde empezó a prestarle más atención a su cuerpo, más hermoso, cuidado, a tener mucho más disciplina con él, no sí, solamente para cuidar su apariencia y su aspecto hacia afuera, que yo calculo que eso tiene que ver mucho con su luna en también, Leo, de cómo los sí, y otros me con su ven, Marte, y con su con su Marte en Leo. Marte, bien, con Ujú, su sí, Marte en Leo, de cómo los otros me ven, que quiero que me vean como el hombre fuerte, con sí, estructura, alto, grandote, sí, musculoso, ¿sí? ujú, Y todo el proceso que él fue haciendo para llegar a eso, a sus 60 años, y lucir como luce, y que la gente lo ve y dice, sí. wow, wow, vos no tenés 60, Ujú, vos no, mira ese cuerpo, o claro, sea, toda esa apariencia por fuera, que también es un resultado de todo lo que vino sosteniendo en un proceso interno de él, interno, sí. en donde en donde fue cambiando su alimentación, donde fue Ujú, puliendo y viendo qué le sentaba, qué le servía, qué le sumaba, qué le aportaba, ujú, para que él pueda llevar una vida sana, saludable, ujú, a sus 60 años, equilibrada, que acá es algo no tan frecuente, porque vos sabés que en donde ujú, vivimos, más del 60% de la población, y te diré que casi cerca del 70 y algo, tiene problemas sí. de obesidad De obesidad, sí. y en todo lo que es la mala alimentación, el Ujú, sedentarismo, y él es ujú, muy disciplinado con su actividad física, con su rutina en el gimnasio, con su comida, con el cuidarse, con el procurar en su cuerpo darle todo lo necesario para mantener su salud, no solamente por fuera, sino también por dentro. Entonces ujú. él dice, en un momento me dijo que él se veía súper en eso, como pez en el agua, coacheando o guiando a otros hombres de su edad a través de eso. ¿Por ahí lo ves? Es que ahí está, es que todo lo que me dices, o sea, es que todo lo que me dices, o sea, yo no veo,
en sus distintos aspectos de la vida, siempre estuvo ahí ese líder, siempre estuvo ahí ese coach, esa persona que puede estructurar y sabes que le fluye. Y como para él es normal, pues como que, pero Porque ahí para él es está. un ritmo de vida. Dice, yo podría, dice tranquilamente, enseñarle a otros a hacer lo que yo Pero hice. es que ahí está, es que ahí está, justamente porque es parte de su transformación a lo largo de la vida, ¿sabes? Tuvo seguro que en algún momento desconectarse del cuerpo para poder transformarse y volver a conectar con él y convertirse en ese hombre que es él hoy y poder acompañar a otros desde ese lugar, ¿sabes? Porque todo lo que me estás diciendo es lo que hace un coach, ¿sabes? Y lo que hace un coach en distintos aspectos de la vida, ¿sabes? Ya sea como un coach a nivel de negocios, a nivel de estructura, como a nivel de hábitos, como a nivel de Es como un vida, ¿sabes? health coach, sería desde algún lugar. Totalmente, totalmente, totalmente. Wow. Y ahí está también puesto en valor su liderazgo, aparece ¿sabes? Yo lo veo muy, es que me imagino a Tony Robbins, no en un sentido de Sí, lo de tan, mediático y de mucha gente, sino a nivel de uno a uno, ¿sabes? sí, porque él es muy eso, muy perfil muy bajo. Tiene Exacto, cierta exacto. contrariedad por ahí en ese Y su perfil bajo, carta, porque yo lo escucho y a sí, él le gusta no llamar la atención, sí, no mantener un perfil bajo, pero al mismo tiempo pero al le mismo tiempo gusta ser admirado. ser admirado. Es que es la posición, o sea, esto que dices es la posición del sol con la luna, porque es como que Ahí va. la luna quiere ser valorado, quiere ser, lo habíamos nombrado antes, eh, 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 Des- ser sí, admirado, pero no desde la apariencia, sino desde la desde su sentido. apariencia. Sí, sí, no, exacto, sí. Y encontrar esa valoración, pero a la vez el sol en Acuario, ¿sabes? Y en la casa 8 es muy adentro, Ahí o sea, va. brilla, pero desde Como esa adentro, ¿no? contrariedad. Yo Hay lo una escucho. contrariedad ahí. Claro, yo la escucho y por ahí me dice en el gimnasio, yo estaba haciendo, no sé, push-ups Sí, y noté que me estaban mirando y, o sea, pero sí, y que a la vez le gusta, pero lo incomoda. lo Entonces, es como incomoda, que sí, sí. yo lo sentía como la gata Flora. Sí, 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 habita esas dos, es esa polaridad, sí, sí, sí. Están Wow. esas dos cosas, Y, sí. Como, sí, te escucho. sí, sino que como que aparece esa cosa de que de alguna forma y lo voy a hablar desde la luna, ¿no? La luna dice, necesito esto, ¿no? Como que a veces necesito esta valoración, necesito el ser visto, pero por otro lado el sol dice, no, 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 no. ¿Para qué? Y vos ya ¿Para sabés qué? quién soy, qué es lo que estás haciendo. Tal cual, ¿sí? Ahí Bueno, va. hay un lugar en donde y también el sol, perdón, el sol no, Marte, que lo tiene al lado de la luna, Marte. Ahí está, sí. Y está Marte en Leo. Entonces, eso denota liderazgo, eso denota ¿sabes? El saberse orgulloso, pero por otro lado, al estar con la luna, es como a lo largo de su vida, no fue algo que estuvo adentro, sino que de alguna forma el orgullo aparecía a través de esa valoración externa, ¿no? Y De ese es parte de esto reconocimiento de ya, afuera. ese reconocimiento de afuera, y ya estamos en un punto en donde ya está. No Ya, necesita eso. no, sabe que está dentro y sabe lo que lo llevó para llegar a donde está hoy. Y sabe que Y, puede compartir eso a otros, que eso es súper valioso. ¿Sabes cuántas personas en medio de una población en donde el 70% son obesos? totalmente. Y en No sé. especial en el hombre, porque él me contaba que cuando él Ujú, estuvo casado, ujú, criando sus hijos, ujú. él me decía que él no tenía tiempo prácticamente Claro, porque era vivir claro, trabajando todo el tiempo. Él me sí, decía que iba a entrenar. Yo digo, sí. el nivel de disciplina que sostuvo, entrenaba de noche, sábado y domingo. Ujú, Solamente ujú, sábado y domingo eran los momentos ujú. que él tenía
y entrenaba de noche porque eran los momentos en donde tenía momento para él. Ujú. Y los aprovechó y Y lo los aprovechó. hizo. Y lo hizo. Y entrenaba durísimo. Y él me dice, yo entrenaba durísimo, llegaba a casa, dice, exhausto, y tenía que seguir con mi día el día siguiente, Ujú. pero nunca dejé de hacerlo porque Me imagino. sabía que esa disciplina, si yo la sostenía y ese orden, ese paso a paso, me iba a Ujú. llevar al resultado que tengo hoy. Que tiene hoy, totalmente. Entonces, un Totalmente. montón. Yo lo Sí, admiro, sí, yo nunca sí. lo hubiera hecho, por ejemplo. Te entiendo. Sí. Quizás que si lo hubiera tenido él ahí, dale, sí, vos podés, Dale, 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 dale. lo hubiera hecho, Bueno, pero solo, sin apoyo de nadie, porque él, ni la esposa en ese momento, ni los hijos, ni ujú, nadie le decían, anda de noche a entrenar. ujú, No, o sea, lo hacía él por mérito propio, ujú. personal Por y mérito por propio. voluntad propia. Te entiendo. Bueno, eso es la energía justamente que, que, que él le puede brindar a otro, ¿sabes? Y, y conectando también, bueno, tanto con la energía que tiene de Júpiter en Pisces, conectando justamente también con su Neptuno en Escorpio, hay un Estoy lugar perdiendo. de, Mm, hay un lugar en donde aparece como una misión humanitaria, como una misión de algo de su ser muy conectado con lo intuitivo, con lo compasivo, en donde, en donde eso también le da potencia a su yo maestro, ¿no? A eso que puede dar a un otro, ¿sí? De empujarlo, ¿no? De impulsarlo a hacer esa transformación, ¿sabes? Vos misma lo dijiste, ¿no? O sea, si tengo que hacerlo yo sola y tengo que tener esa no, no. disciplina y demás, es como, viste, cargar la cruz. Pero él desde ese lugar también conectado con eso sensible, con eso compasivo y demás, tiene esa energía para acompañar a otros a esa transformación, ¿sabes? Wow. ¿Sí? Para empoderar a ese otro y decirle, dale, vamos, vamos que si se puede, una más, ¿sabes? A Sí. empujar y hacer ese push-up, ¿sabes? Es que de hecho muy loco todo lo que me decís porque lo ha venido haciendo conmigo, me está sosteniendo en este proceso que yo muchas veces bajé los brazos, me sentí Ujú, perdida, confundida, frustrada, me ujú, repregunté un montón de veces qué carajo estoy haciendo acá, estoy haciendo lo ujú. correcto, realmente es este mi Claro, lugar en donde yo puedo claro. ser, donde puedo florecer y él todo el tiempo ahí, atrás, Dale, dale, teniendo. dale. ¿Y qué hiciste Ujú. hoy? Y bueno, ¿y cuántas cosas de las que te anotaste hiciste? Existe. Claro, es que, ¿viste? Eso lo hace un coach, de vuelta. Claro. Entonces yo le digo, hey, you are too bossy. Como que estás Ajá, demasiado mandón sí, conmigo. Me dice, no lo claro, estoy obvio. haciendo en el mal sentido, me dice, no te quiero No, ofender, no, no es lo no, que quiero, pero realmente siento que es mi forma de motivarte. Entonces viene y me obvio, pregunta, bueno, ¿cuáles son los planes que tenés hoy? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? obvio. ¿Tenés sesiones? ¿No tenés sesiones? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, todo como que todo el tiempo me está trayendo y me está acompañando a que ponga el foco en donde Alineando, lo tengo que poner. alineando, Exactamente. sí, alineando la energía, el Wow. foco, el orden, ¿sí? Y es su Sí, forma también de acompañar esa transformación, de potenciar también y de ordenar ese trabajo, ordenar ese sistema, ordenar al otro, ¿no? Hay una cosa de no solamente la organización, sino de poder organizar a través de esos sistemas distintos ámbitos de la vida. Salud, sí, trabajo y por ende remuneración y economía, por ende dinero, él tiene todo también, un tema con el dinero, con el guardar, seguro, con el ahorro. El sistema de cuánto se ahorro para él es ahorra, re cuánto se. importante, para el Ujú, futuro, para sus planes, para sus sueños, ujú, para lo que él quiere. Él todo el tiempo va día a día destinando, acomodando. Hoy tengo sí esto, ujú, vive simple, con lo básico y esencial. O sea, no sé, ujú. yo lo admiro. Bueno, bueno, todo eso es oro puro, Sí, ¿entiendes? Todo eso, y de vuelta, como,
si él se pone a ver cómo es un genio ordenando de esa forma la vida, las finanzas, su salud, su tiempo, la alimentación, Su cuerpo, todo. su cuerpo, ¿sabes? Todo eso es oro puro. Y muchos pagarían millones por tener a alguien que les guíe en eso, Sí, ¿sabes? totalmente. Él no lo ve, Uh, él no lo ve como un don. uh, Él lo tiene como renaturalizado, o sea, como que cualquiera puede hacer lo que él hace. Así lo ve claro, él. claro. Y no es así. Eso es Y un no es regalo. así. Es un regalo, es algo súper valioso, ¿sí? Wow, qué Y sorpresa entonces, esto. entonces empezando a darle respuesta un poquito a su pregunta, dándole Sí, respuesta un poquito a su pregunta ¿es buen momento para retirarse? Le digo sí y no. ¿Por qué? Porque no sé si la pregunta es retirarse, sino poder resignificar todo lo que es y todo lo que ha hecho para poderlo poner en valor. Sí, es momento de dejar de estar en un lugar en donde empezar a liberarse del trabajo que ya cumplió su esto es una misión. corporación. Él está en una corporación donde solamente es un número. Encima en esa corporación es como un embudo, la estructura, Claro, y él está casi al final de la estructura porque claro. como en su actividad él siempre dice que lo que hace es Ujú, transformar en abono los, ujú, el- todo lo que, shit, él dice todo lo que, las cagadas de los otros, todo lo que hacen mal, ujú. ellos Sí, lo resuelven. sí. Entonces él todo el tiempo se la pasa resolviendo problemas. Ahí salvando las papas, Todo el tiempo, dirían en resolviendo, Argentina. resolviendo. Entonces, él siempre dice que en la estructura, en la corporación donde él trabajó Ujú, durante estos 15, 16 años, ellos no son vistos. ujú, No claro, son no, vistos porque ellos son la parte que resuelve, que está atrás de claro, bambalinas, está del sí, otro tras lado. bambalinas. Ujú, Exactamente, y son los que ujú, sostienen desde algún lugar. ujú, Entonces, no es visto, no es valorado ni reconocido desde algún lugar ujú, ahí por lo que ujú, hace. Y ujú. opuestamente al mismo tiempo sí, porque le dieron un ascenso en la época de la pandemia, le dieron un ascenso donde él Sí. es líder y donde tiene un mini equipo que trabaja con Ujú. él. Pero más allá de eso, él siente como que ya ahí está cumpliendo Es su que sí, etapa en sí, esa sí, 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 invisibilidad sí. en una corporación donde le dicen qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que Es que hacer y que sí, últimamente se ha estado dando cuenta que no está tan de acuerdo es que ya en no seguir está. esas reglas y esa estructura que ya no le hacen tanto sentido como le hacían antes, que ya Ujú, no empiezan a volverse contradictorias con lo que él siente, piensa y elige. ujú. Entonces Perfecto. siento que desde ese lugar, capaz que, como vos decís, ya es tiempo de Ujú, soltar eso, sí, pero ujú. no definitivamente quedarse, listo, me relajo No, en una hamaca claro, con un claro, refresco, con un trago energizante y no, listo, ya está, ya esa es está. mi vida ahora. Claro, No, es que su carta no, o sea, no tiene una carta de una persona que se pueda quedar quieta, no, ¿sabes? definitivamente O no. sea, entonces cuando la pregunta es retirarme, y es como retirarte para qué, o sea, si hay que retirarse, sí, hay que liberarse del trabajo que ya cumplió y del trabajo que ya no está resonando al nivel en donde él está. Él no está en un lugar, ni por su edad, ni por su carta, ni por lo largo de su vida, de su trayectoria, en un lugar en donde todavía tenga que estar recibiendo autoridad de afuera, ¿sabes? Que alguien le diga qué hacer. Él está en un lugar en donde él ya tiene que asumir esa autoridad. Ya pasó el segundo retorno saturnino, ya es un momento en donde esa autoridad ya está dentro. Él es el que está mandado a hacer esa autoridad, a decirle a otros lo que tienen o no tienen que hacer, A ponerse el saco de be a ponerse bossy, el de ser el saco, jefe. tal cual, a ser el jefe, a ser un líder. Su Marte en Leo le llama a ser un líder, toda su carta. O sea, cuando uno ve su carta es, ¿sabes? Wow.
y no necesariamente de vuelta, no como lo dijimos, en un lugar súper visible, sino en este quizá en el uno a uno, El uno a quizá en uno. el, sí, o, ¿sabes? Ese Cuando uno líder lo ve a él, motivacional. ese líder motivacional, ese líder que ¿sabes? Ya cumplió su misión, ya se transformó, ahora que acompaña a otros a transformarse, ¿sabes? Que convierta toda su experiencia acumulada en construir un legado que lo pone al servicio para otros, ¿sabes? En Entonces, donde, respondiendo a esa primera pregunta de él, estos 9 ujú, meses que le quedan dentro de lo que él está planificando, ujú, seguir en esta corporativa, en estos 9 meses es el ujú, tiempo para que eso se geste, para que empiece a ujú. gestar esta nueva versión de Dave, Sí, de qué es que, lo que va a hacer y hacer con su vida. sí, exacto. Que tiene que ver que eso, con lo que dices, ¿no? En cómo hacer o cómo llevar su ser a transmitir eso, porque él ya es, ¿sabes? Ujú. Él ya es. Y cada vez que siente esa fricción en el trabajo, en donde dice como, esto no me va por aquí, es porque algo de su alma que ya está diciendo, deja Basta. basta de la autoridad afuera, basta, o sea, no más, porque, Bien. porque en su forma, en su estructura, en su autoridad interna, ya hay algo que le está invitando, vos ya sos el líder, vos ya sos esa voz, ¿sí? Ujú. Entonces es Ahí va. hora que él asuma esa autoridad, es hora de Wow. que él la asuma y la comparta, desde su lugar amoroso, desde su lugar compasivo, desde su lugar conectado con lo sensible, con lo vulnerable, de transmitir eh, 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 todo eso al servicio, ¿sabes? Todo ese orden, y que también le va a traer algo de que se va a multiplicar su valor, ¿sabes? No tiene que trabajar 8 horas para alguien, no, sino que, ¿sabes? En una hora, capaz que hace hasta mucho más rédito económico, por un lado, y no solamente económico, sino, ¿sabes? Adentro. El alma está, ¿sabes? Eh, Ujú. eh, 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 expandida, Pleno, se siente pleno. pleno, en plenitud, ¿sí? Más allá del rédito económico que también le puede llegar a traer, que no tengo duda, ¿sabes? Que Sí. acompaña a otros hombres a transformarse, a ordenar su vida, a ordenarlo, su alimentación, sus finanzas, etcétera. Pero aparte, ¿sabes? El corazón pleno que va a sentir, lejos de eso, de seguir escuchando a líderes afuera, Alguien que le diga qué hacer. a alguien que le diga qué hacer. Él está para Wow, decirle a la gente qué hacer. wow, ¿Ves? qué increíble. Entonces, Ah, entonces, entonces, ¿es un buen momento de retirarse? Sí, es un re buen sí. momento de retirarse de estos lugares que no. Y es un buen momento para ordenarse para hacer lo que vino a hacer, ¿sabes? Como asesor, como mentor, como coach, como estratega, ¿sí? Porque definitivamente su carta muestra que él también está al servicio de un otro. De un otro, de un otro, con este sol en la casa 8 trabaja muy profundo con un otro. Con Mercurio en la casa 7 si la comunicación se gesta ahí en el uno a uno, ¿sí? Eh, Ahí Bien, también va a encontrar un propósito más profundo de su vida, ¿sí? Porque ya es también como a lo largo de su vida también fue eh, ese padre que sí también tenía esa disciplina para hacer todo lo que debía hacer, pero también estaba, ¿sabes?, en lo que elegía para él. Bueno, ahora es como llevar ese padre a otro nivel. bien. Como acompañar desde ese padre universal, digamos, como ese padre, sí, un padre terrenal que paterna, Ujú, sostiene y acompaña a otros. ujú. Wow, con una figura paterna. Sí, sí, Wow. sí, sí, sí. Que, Fabi, que, y que, que esa sin duda, que sin duda consciente o inconscientemente es lo que se genera cuando se trabaja con un otro, ¿sí? No solamente se aporta la estructura y la visión estratégica
de la finanza, de los tiempos, de los horarios, de la organización, de la planificación, sino también desde ese lugar que brinda ese abrazo, esta estabilidad emocional, ese empuje de dale, dale hijo que tú puedes, bueno, dale Sí, mi coaching que Juancito, vos puedes, joder, dale Juancito que, exacto, ¿sabes? Y wow, ¿sabes? Es hermoso, siempre todos quisimos quizá tener, y si no lo tuvimos, o los y que de tuvieron la suerte hecho, de tenerlo, ese papá que te empujaba en la bici y hasta que te soltó y dale, puedes solo, ¿sabes? de hecho lo Pero hace conmigo y lo veo porque es tan funcional conmigo que una de mis heridas es este no ser vista, no ser reconocida, es una de las heridas que yo sí, vengo sí. trabajando profundamente en mí, y él todo el tiempo motivándome y alentándome y admirándome. O sea, Ujú, entonces como que, wow, a mí me reempodera y dice, ujú, wow, yo soy importante, ujú, wow, yo sí puedo, lo voy a ujú, lograr. ¿Me ujú. entendés? Entonces, sí, Totalmente. lo reveo, que viene haciendo todo eso Hermoso. en silencio, sin darnos cuenta. Hermoso. Y sabes, porque justamente en su, o sea, como que su segunda pregunta era ¿cómo puedo ayudar a mi esposa? ¿Sabes? Lo está haciendo. Y es que de alguna forma, o sea, pues que ya lo está haciendo y que sus dos preguntas están conectadas, ¿sabes? Qué Porque loco. ayudándote a vos, también se está soltando esos lugares que no y está construyendo este que sí tiene que ser. Esta versión de él ya se está Esta entrenando versión, para este que va a ser. exacto. Porque Yo ahí es soy su donde primera cliente. Más o menos, claro que sí, sí. Y entonces, qué es lo que señala como esta etapa de vida? Señala una etapa sí, de un final, que más que un final es poder redefinir como su sentido del éxito, ¿sabes? Entonces, en donde se deja de medir el valor personal por la productividad de trabajar en Una dependencia, corporación, sí. para comenzar a medirlo a nivel de un legado, de una sabiduría que empieza a compartir, de una capacidad de fortalecer ¿sabes? A quienes coachea, a quienes mentorea, a quienes asesora, ¿sí? Y allí, entonces, ese valor personal, de vuelta, ¿no? Se redefine su idea de éxito, ¿sí? Qué hermoso. Wow. Tengo una pregunta, Fabi. Ahí veo que Dime, sí, sí, ahora en sí. Libra tiene Eros y la Luna. ¿Esos son los tránsitos actuales? A ver, a ver, a En verde ver. afuera. Sí, En la todo lo que casa está en 4 y verde, 5. sí, lo que está en verde habla de los tránsitos en este momento. Sí, la luna hoy está en Libra, sí, entonces por eso está allí. Y, y Eros también, sí, todo lo que está en verde son los tránsitos, Ujú. sí. Y bueno, ya que nombras lo de los tránsitos, viste que te nombré acerca del Sol Que está en en oposición a la, su Sol. claro que está casi en oposición a su Sol y que puntualmente está en conjunción con su nodo norte, Sí, ¿sí? ahí y ahí el La nodo conjunción norte. con el nodo norte. ¿Qué es lo que le pide su nodo norte, ¿no? ¿Qué es lo que le pide su misión álmica, ¿no? Un nodo norte en casa, más que en la casa uno, aunque también en cáncer, lo invita a ser el gran padre, que habla de todo esto que estamos hablando, que venimos Qué hablando, loco, ¿sabes? pareciera que todo es repetitivo. Porque el nodo norte en cáncer lo invita a conectar con su yo sensible, con su yo emocional, para poder habitar esa figura paterna desde un nuevo lugar, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Y su nodo norte, que está en el límite entre cáncer y Leo, Y Leo. ¿sabes? Es de vuelta como me trae como muy la imagen del padre que llegó a ser padre, pero porque atravesó el camino de ser hijo, ¿sabes? Bien,
¿sabes? O Bien, sea, muy conectado con su yo sensible, con su yo emocional. Entonces, desde ese mismo lugar vulnerable, sensible, paterna, wow, ¿sí? qué profundo. Ah, tremendo, tremendo. Y en la casa uno, cuando aparece el nodo norte en la casa uno, a mí me encanta el nodo norte en la casa uno, es un muy buen aspecto porque sin duda el camino del ascendente, es decir, lo que viniste a hacer, está alineado con lo que tu alma está invitada está invitado a anclar y a reconocer ese don, ¿sí? Al estar al final de la casa uno, sin duda, sabes, como que no apareció en sus primeros momentos de la vida, no fue tan obvio, si se quiere. Entonces, que llegue en este momento esa sabiduría para poderla poner al Integral, servicio e integrar, no es menor, ¿sí? Es no, justo el momento de donde poder ya hacer este retiro desde un lugar de poder construir algo al servicio, ¿no? ¿Sabes? Donde también aparece eh, eh, todo su yo sensible, todo su yo conectado también con la estructura y poder integrar eso. wow. Fabi, te hago una Bien, pregunta. Y en este camino que me has mostrado todas sus luces y todo lo que él tiene como sus dones, regalos y talentos, ¿cuáles son sus sí. grandes desafíos? ¿Cuáles son los planetas o las casas que él tiene Ujú, que mirar como ujú, para be aware, como para estar ujú. atento y poder atravesarlos de la mejor manera en su carta? Bien. Bien, o sea, en su carta justamente aparece en esta oposición, o sea, tanto en la posición del Sol y Saturno, y Marte y la Luna. ¿Qué sucede Ajá, en la esa gran oposición? oposición acá, Marte, Luna en Claro, Cáncer y el Sol y claro, Saturno en Acuario. el Sol y Saturno en Acuario que lo complejiza Neptuno todavía, porque genera algo que en astrología se llama como una T cuadrada. ¿Qué sucede? Que lo que sucede en la oposición es como o me voy al mundo rígido, ¿no? O me rigidizo hacia un extremo de la estructura, del deber hacer, de la responsabilidad, O de me la voy a la cajita disciplina, cuadrada, me meto ahí. claro. Y me meto ahí, tiqui, 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 pero ¿qué sucede en ese lugar? Me desconecto de mi yo sensible, de mi yo vulnerable y me desconecto también de mi valor, Me insensibilizo y me totalmente. desvalorizo. Y me desvalorizo y me sensibilizo. Dejo de conectar con lo más valioso que está en mí, que es lo sensible, ¿no? Porque como que esa estructura está por encima de, ¿sí? Exacto. O por el otro lado, ¿qué sucede si me voy en el otro extremo? Si me voy en el otro extremo, solamente Extremadamente sensible. extremadamente sensible, pero desde ese lugar tan sensible, O ¿sabes? construir. No lo puedo construir, no tengo estructura, no tengo los ladrillos para avanzar, ¿sabes? Que es algo también clave y por eso también digo, no es una carta para quedarse, o no es la energía de una persona para quedarse quieta, ¿sabes? O sea, si me dice, me, me retiro, ¿sabes? Pues que me lo imagino, sí, buenísimo que se retire y que suelte esos lugares que no, pero no para quedarse en la casa sentado, porque sabes que se va a deprimir, se va a entrar Es que en de esa hecho, posición solo en el mundo sensible exacto. y se va a Él me dice deprimir. que muchas veces cuando se saca el día libre, él necesita ¿Mm? sacarse un día libre con una lista de tareas y cosas para hacer, Claro, porque siente que cuando no tiene nada para hacer, se tiene que ir a dormir, porque es la forma en claro, donde él apaga su mente porque siente que no está haciendo y que no está haciendo. Entonces tiene todo un claro, tema y siempre habla del sí, tema de que tiene miedo a la depresión por eso, que qué va a es pasar que cuando seguro, él se retire, porque claro, necesita de esta estructura, pero claro, claro, ahora lo veo claro
con lo que me decís, porque es encontrar su perfecto equilibrio entre Ujú, salir de la caja, de la estructura ujú, marcada por otros, donde se ujú, desempodera, se desensibiliza y, y se estructura, pero para afuera, ujú, y tampoco irse al otro extremo de ser pura sensibilidad y ujú, pura vulnerabilidad que tampoco se puede ujú, sostener con el tiempo, sino encontrar claro, ese punto medio en ujú, donde su vulnerabilidad y su sensibilidad sean su ujú, propia fortaleza y su propio poder y sostener totalmente. ese poder. ¡Wow! Totalmente, totalmente. Sí, tiene que ver con eso y sin duda, ¿qué sucede? ¿No? Ahí cuando con esa pregunta del retirarse, a mí me trae algo de, ¿sabes? Su luna en Leo necesita sentirse útil, necesita sentirse reconocida, consciente e inconscientemente necesita ese reconocimiento, necesita también estar activo, estar en movimiento, estar con un orden, con esa cierta estructura de lo que va a hacer, con ese tiempo libre, ¿sí? Ujú. Porque si no, justamente, ¿qué es lo que sucede? O se va a sentir perdido, se va a sentir sin propósito, Sin norte, ¿sabes? sin rumbo. Sin duda, claro, sin norte, sin rumbo, se va a deprimir, sin duda. Y entonces es una cosa distinta el retirarse a esto otro que hablamos de retirarse Buscar únicamente de estos trabajos que ya terminaron su ciclo, que ya no están conectados con quién es, con lo que ha construido, sino poder realmente poner todo eso en valor y ponerlo al servicio y también valorarlo ¿sabes? Ya empezar a exacto. elegir, ¿sabes? Elegir, que ya no venga de afuera cuáles son no Que sé, ya los nadie horarios le que esté tiene que diciendo qué manejar, hacer ni cómo hacerlo. sino es ahora él el que está llamado a decir qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Que de Y hecho, y a- sí, sí. sí, termina. No, y eso, que él está llamado ahora a él, de decir no solamente qué va a hacer él con su tiempo, con su vida, sino también a acompañar a otros en esa asesoría, ¿sí? Eso viene también al tema de que estuvimos hablando hace unos días atrás y yo le decía que Mm, si él había pensado en la posibilidad de estudiar algo o de formarse ujú, en algo, ujú, de dedicar el tiempo en perfeccionarse en algo que le ujú. gustaría hacer cuando se retirara. Mira, bueno, Entonces, es un buen tiempo y si también durante estos 9 meses seguro también le vendría bien. Yo no vi su revolución solar, ujú, porque por ahí su revolución solar nos traería quizá esa información, pero a través de los tránsitos de este momento puedo ver que es parte de un momento para poder estructurar cómo va a salirse de este lugar, ¿no? A retirarse de exacto. este lugar. Y es un buen momento entonces en donde quizá estudie algo así de coach o de mentor o de, ¿sabes? Que encuentre su caminito para Que- que- eso. y va a encontrar seguramente que si estudia algo de eso, que no es algo que necesariamente tenga que estudiar años o algo así, sino que pueda hacer perfectamente una formación corta de algo así, Sí, como para que tener su certificación, su porque acá es certificación, como muy, sí, vos no podés, ¿qué vas a coachar hacer, si vos no sos coach? si O vos no, sea, vos no sos necesitas coach. ese papelito para la sociedad todavía. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, y seguramente incluso a su mente más capricorniana le va a dar tranquilidad a eso. Luego se va a dar cuenta que lo que va a estudiar le van a enseñar algo que él hizo toda su vida y que pensaba que, ¿sabes? Como que, Totalmente. Que todo el mundo lo pero tenía eso. claro, pero le va a dar tranquilidad. Le va a dar también una tranquilidad y le va a dar también como ese aval afuera, Esa esa estructura para poder estructura. encajar de nuevo, pero ya desde otro Sí. lugar. Ya desde otro lugar, tal cual.
¿sí? En donde Wow. todo eso esté puesto al servicio, ¿sí? Y algo que también me daba como en este momento, bueno, entonces desde ese lugar es un buen momento entonces para ir sacando no, reduciendo esas responsabilidades afuera, cerrando esos proyectos, delegar si hay que delegar, ¿sí? Para convertirse más en ese mentor o en ese consultor, en ese estratega, en ese ejecutor, ya no, no en ese ejecutor, sino en ese que lidera, ¿sí? Y algo que también va a estar muy conectado con su nodo norte, con la luna, ¿sí? Que él tiene una energía también creadora, ¿sabes? Como padre, Ujú. como esa energía tanto cáncer como leonina, también es esta posibilidad de dar a luz, ¿sabes? Esta posibilidad de gestar, ¿sí? Pero esa gestación es con un otro, esa gestación es con un otro, porque de alguna forma, así como él se dio a luz y se convirtió en ese cuerpo que tiene a través de todo ese orden, bueno, lo que está es llamado a dar a luz en otros, Wow. ¿sabes? A dar a luz en otros esas propias versiones mejoradas Como vos me estás diciendo que está llamado a acompañar a otros en sus procesos personales de transformación para transformarse en sus mejores versiones como personas. para transformarlos en sus mejores versiones, tal cual, o en una versión justamente Y más, ver en qué aspecto, por ejemplo, puede ser en el sí, aspecto de coacharlos con esto que decíamos de cambiar su apariencia, su cuerpo, desde su lo salud, físico, de la todo, salud, de la su alimentación, alimentación, su, del orden su de sus rutina, finanzas, ¿sí? exacto, con el Eh, dinero. un lu- sí, también todo esto le puede permitir un lugar en donde poder poner al servicio esto, porque recuerdo que él también tiene manejo de sistemas, ¿sabes? Manejo de sistemas, o sea, de computación y demás. Sí. Entonces, no sé si esto también puede ser el nada, cosas que se me ocurren, ¿no? La creación de apps, de aplicaciones También lo pensé. que sabes que ayudan a esto, ¿no? O que Sí. guían a esto. Bueno, Que no poder sé, crear una app que sea una estructura que acompañe a otros en ese proceso. por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Wow. Entonces, bueno, como que terminarle de dar forma a esto es su misión, es su labor, ¿no? De qué forma Es su también esto que tarea de él en hace estos 9 es su meses. tarea, La es su tarea. forma, cómo. Es la forma, sí, sí, literalmente esto es en el uno a uno, en la charla con el uno a uno, o capaz que él, mm, eh, ¿sabes? No sé, crea una aplicación, una app web o una app para el celu, no sé qué, no, lo que hace a nivel sistemas, sí, 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 está como para ese lugar Wow. de compactar todo esto que estamos hablando en, en, en en un Sí, hijo que sea, qué sé yo, una exacto. aplicación del Que sea su celular, por ejemplo. programita, que sea su Un aplicación, programa, su ¿sí? creación, Su que dé a creación luz. que da luz, ¿sí? Y entonces Wow. esto, ¿sabes? Y lo puede trabajar, y esto es algo que lo trae luego al uno a uno, o es algo que lo trae ¿sabes? Un nuevo proyecto, es un hijo, literal, un proyecto Es un siempre es un hijo, nuevo hijo que ¿sí? traemos a la Es un vida. hijo, es un hijo, y es un hijo que en este caso, aparte de ser hijo, es un legado, ¿sabes? Qué interesante eso, ¿eh? Es un legado, porque la posibilidad de integrar todo lo que es él, ¿sabes? Todo lo que es él y todo lo que ha hecho, como su etapa de papá, que sabe los horarios de ser papá, de ser esposo y cómo al tiempo cuidar la salud y cómo al tiempo cuidar su alimentación y al tiempo cómo ordenarse para hacer una rutina de ejercicio físico en eso y al tiempo ordenar las finanzas y, ¿sabes?
de vuelta eso vale oro. Yes, un montón. Yes, me sale a mí, se me cruza. Sí. Sí, sí, un montón. Qué carta tan reveladora para él y qué Ujú, hermoso cómo lo pudiste bajar, Fabi, cómo lo pudiste ujú, compartir en palabras simples y con mucha ujú, claridad para él, que siento ujú, que va a ser un aporte muy nutritivo para este ujú. caminito que está empezando. Me encanta. Hermoso, 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 hermoso. Bueno, me De verdad. encanta, me encanta. Y bueno, la idea es que sea así y que bueno, que le pueda tocar y que le pueda dar luz en la etapa de vida tan importante que está en este momento Sí, viviendo. eh, totalmente. que, que es una etapa aparte crucial de este momento hasta, te diría más o menos, el 2027, 2028, ¿sí? Para justamente poder redefinirse, ¿sabes? Transformarse. O sea que esos 2 años, Transformarse. digamos, son Ujú, como el periodo para que es la invitación de la energía a poner el foco en este ujú, nuevo proyecto, en este nuevo hijo ujú. que viene a su vida a través de lo que él es. Sí, y que esto ya inició, o sea, esto ya inició más o menos desde el 2025 y hasta el 2027 es como todo ese gran vuelco de su vida, toda esa transformación, incluso de su propia identidad, porque su propia identidad se está transformando. Sí. Sí, en este proceso. Ya en el 2028 incluso ya es un momento en donde ya, si él mira para atrás, ¿sabes? Es como, es otro David, el que, Claro, otra persona nueva. otra persona nueva, ¿sí? Que Wow, qué de seguro si uno ve a lo largo de su vida, seguro que tuvo muchos momentos, ¿sí? Seguro que en el 2005, 2006 también tuvo una transformación así grande, bueno, y a lo largo de su vida, porque como lo dije al comienzo de su carta, ¿no? El sol en la casa 8 seguramente que ha tenido muchas muertes y transformaciones, muertes, como se el entiende, fénix. Como el ¿sí? fénix, exacto. Y volver a Bueno, resurgir de las cenizas. bueno, es el momento de habitarla, de habitar una forma todavía más consolidada, más, ¿sabes? Ese diamante Más ese, profunda, más desde el profundo, mundo sensible. se termina de sacar esas capas y ya está el diamante en bruto, ya ahí ofreciendo toda su vida en legado. Fortaleciéndose desde la vulnerabilidad del mundo sensible. Ujú. Ajo, Wow. totalmente. Sí, sí, sí. Hermoso amigo. Bueno, bonita. Muchísimas gracias. Eres como Gracias si me mutua. estuvieras leyendo a mí. Ay, sí, me encantó. Me encantó Bueno, porque me qué trae lindo, qué también lindo. mucha nutrición y mucha claridad a mí en Ujú, este acompañarnos ujú, como pareja, como mi ujú. compañero de camino. Hermoso. Y ver cómo yo desde mi lugar puedo contribuir en Ujú, su camino y qué es lo que yo puedo ujú, aportar y cómo lo puedo acompañar. ujú. Hermoso. Capaz que como libriana ahí en su balanza poniendo esta neutralidad en esa gran oposición que tiene, Ujú. Sí, con su sol, su sí, luna, con su Marte. sí, y te diría que traes algo también de poder alquimizar, de poder acompañar en este lugar de permitirle integrar esto que siempre estuvo allí y que para él es obvio y al ser obvio, pues que no lo ve, ¿sabes? Que no ve el valor Eso, que tiene. Sí, entonces sí, hay poder, el poder de integrar eso, ¿sí? Y incluso de ya ponerlo al servicio en lo práctico, ¿sabes? bajarlo a tierra ya. Claro, ¿sí? Wow. Eh, eso decirte porque, bueno, que yo no te lo terminé de nombrar, pero estábamos hablando de la T cuadrada, ¿sabes? La oposición grande del Sol y la Luna
que cuando hablo Sol, hablo del Sol, Saturno y de la Luna y Marte, Sí. en la cuadratura con Neptuno. ¿Qué es lo que trae ¿Está en la casa Neptuno? 5? El que está en la casa 5 tal cual, ¿sí? Neptuno lo que trae es que trae algo de de disolver, de fantasear, de idealizar, ¿sí? También de alguna forma trae como eh, que lo sensible se expanda, ¿sabes? O sea, es como que su yo sensible se expande, sí, pero se expande a un nivel de disolución. ¿Cómo nombrarlo? ¿Qué sucede? Los tres son planetas, los tres son signos fijos. Los signos Ok. fijos tienden a rigidizarse en estructuras, ¿sabes? Es como, bueno, hago las cosas de esta forma y en esta estructura, y Y cuando no me me muevo de cambian la acá porque, estructura, bien, claro, y no me muevo de acá, me mueven un poquito la estructura y es como que siento que se me destruye todo. Y con Neptuno allí es como, eso genera confusión, genera la sensación de disolución, de como que, ¿sabes? Se cae esto perdido. y me pierdo, claro, ¿sí? Más lo que trae es que la construcción de ese yo nuevo tiene que incluir el opuesto complementario de este Escorpio, de este Neptuno en Escorpio, que el opuesto sería justamente la energía de Tauro. ¿Y qué es la energía Ajá. de Tauro? ¿Y qué es la energía de Tauro? De poder poner las bases firmes de la construcción de esto que se está dejando como legado. Bien. ¿Sí? Las bases firmes de una estructura que se sabe sensible, ¿sabes? ¿Y de qué hablo? De una estructura que se sabe sensible. Es la diferencia de la arquitectura que antes se hacía, ¿sí? ¿Sabes? Antes se hacían edificios rígidos, fuertes, porque entre más rígidos, más duros, más se iban a sostener. Y luego vinieron los sismos y tiraron todo abajo. Y entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo? Hacer bases firmes que sostienen un edificio grande, pero que Puedan ser flexibles. puedan ser flexibles. Entonces encuentran la fuerza, no la del roble, sino la del bambú. Es muy Bien. fuerte, sirve para hacer estructura, pero tiene la flexibilidad necesaria para sostener, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que trae esa carta, ¿sí? Se me viene sostener con flexibilidad en el movimiento de la vida, en la En el corriente movimiento de de la la vida. vida, flexible y Y no tan trae rígido. una maestría, y no tan rígido tal cual, y no tan rígido, sino poder ser, saber maleable, sensible, conectado con lo emocional, conectado ¿sabes? Con ese mundo más interno, y que a su vez trae una maestría de la vida, ¿sabes? Una maestría de cómo, cómo construir una vida. Mostrando su vida, porque él construyó la suya a través de Tal ese cual, proceso, lo hizo propio, lo encarnó, lo bajó a tal tierra cual, y desde ahí, siendo él, puede mostrar y acompañar a ese otro. tal cual. Porque ahí Wow. está, ahí está, ahí está, ese hecho sensible, a su vez conectado con la organización, con la estructura, con el orden de las finanzas, el orden del tiempo y demás, pero también me sé sensible, también me sé emocionar y entonces le doy lugar a cada cosa. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno, a permitirse esa transformación, a permitirse a saber que esa autoridad ya está dentro, a reconocer el valor de todo lo vivido y poderlo legar, poderlo poner al servicio como legado.
Wow, que no es poco todo lo que se viene para su vida, no es poco. Sí, sin duda, sin duda. Ay, espero poder acompañar, Bueno, estar a la altura y acompañarlo de la mejor manera en este proceso de Ajo. redefinirse en su nueva versión. Ujú. Hecho está, hecho está. Ay, Así va a ser. gracias, amigo. Gracias, Gracias. corazón. Gracias a ti. Me encantó. Me encantó. Bueno, voy a cortar la Bueno, grabación. Entonces ahora dale. lo cerramos acá, ¿sí? Sí, sí, decirle que, bueno, un abrazo grande a él, a su ser, y como no está aquí presente, cualquier duda, pregunta, lo que le venga de esto compartido, bueno, invitado o sea, como que lo recibo, ¿sabes? Recibo Totalmente. cualquier duda, pregunta que venga para seguir ahí como eh, Trayendo más eh, claridad. trayendo más claridad, ¿sí? Y también que podemos ver la posibilidad de ver también su diseño humano, en donde también eso va a traer una luz en relación a esto de su energía y de cómo alinearla en el trabajo, ya sea si es en el uno a uno o ya sea si es realmente en el tras bambalinas, ¿no? En esto que digo, quizás si es una aplicación, si es algo en donde él deja todo su legado, Forma, pero puesto encontrar en qué esa forma. forma. Ujú. Bien. Ese Así cómo. que, bueno, ese cómo, exacto. Exacto. Así Bien. que, gracias. Lo va a ver, seguramente que lo va a ver porque todo esto va a estar traducido y Va a se lo estar voy a aquí, poder traducido. compartir y me encanta. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, amigo, Bueno, gracias. corazón. Ahí paré la grabación. Detener.